los 3 puntitos para reflexionar con nuestro obispo. Domingo 5 de agosto de 2018. La lectura, Éxodo 16, 2 al 4, punto 12 al 15. Salmo 77, 3, 4 BC 23-25.54. Segunda lectura, Efesios 4, 17.20 al 24. Evangelio Juan 6, del 24 al 35. En continuidad con el domingo pasado, luego del signo de la multiplicación de los panes, la multitud busca a Jesús. Cuando lo encuentra, comienza un diálogo con él que luego se irá transformando en un largo discurso que ocupa gran parte de Juan 6 y que escucharemos en parte este domingo y los dos próximos. Hoy tenemos la introducción y la primera parte. A la luz del mismo propongo 3 puntos para orar y reflexionar sintetizados en 3 palabras. Buscar, pan, jamás. 1. Buscar a Jesús. 2. Jesús, el pan de la fe. 3. Jamás tener hambre, jamás tener sed. ¿Comenzamos? 1. Buscar a Jesús. El domingo pasado el texto terminaba con Jesús que se apartaba solo al monte, dado que querían apoderarse de él para hacerlo rey. Las expectativas de aquellos eran solo terrenas, mundanas. Hoy Jesús, al comienzo del texto, desnuda la misma actitud cuando les plantean que lo buscan, no porque captaron el signo, sino porque están saciados en su estómago. A la luz de esto, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Qué esperamos de él? ¿Qué expectativas tenemos? Podemos caer en la tentación de la multitud de buscar a Jesús solo porque o cuando necesitamos algo puntual. Quedarnos en ese pedido y no captar que Él es mucho más que un hacedor de milagros puntuales. Jesús es Dios, Señor, Mesías y Salvador. El riesgo es caer en una relación utilitaria, instrumental, manipuladora con Dios. ¿Qué me motiva a ir al encuentro de Jesús? ¿Por qué lo busco? ¿Dejo que Él sea Señor y Maestro de mi vida más allá de lo puntual y concreto que le pida y que me conceda o no? ¿Superdito mi relación con Jesús en función del milagro que casi Él obligó que realice en mi vida? ¿Valoro los signos que el Señor hace en mi vida? 2. Jesús, el pan de la fe. Hacia el final del relato de hoy, los discípulos le hacen a Jesús esta hermosa oración de petición. Señor, danos siempre de este pan. Jesús, pedagógicamente, los ha ido llevando desde la desconfianza hasta la total actitud de entrega. Ellos terminan pidiendo el pan, que Él mismo es. Qué hermosa petición para repetir nosotros hoy. Anhelamos tu presencia, Señor, que es pan para siempre. Con los discípulos, digámosle a Jesús, Señor, danos siempre de este pan. Todavía los discípulos no pueden definir de forma precisa quién es Jesús y cómo será alimento. Por eso, la expresión es ese pan, pan de la presencia de Jesús por la fe, que se irá descubriendo cada vez con más claridad como el pan eucarístico al avanzar en el largo discurso de Juan 6. ¿Qué peticiones le hago hoy al Señor? ¿Me dejo llevar pedagógicamente por su palabra? ¿Permito que entre en mi corazón
para explicarme sus misterios? ¿Qué implica para mí hoy decirle, Señor, danos siempre de este pan? ¿Tengo conciencia de su poder salvador y soberano? ¿Descubro cada día que su presencia es un don, un regalo? Anhelo que esté realmente siempre en mi vida. ¿Descubro constantemente al Señor como pan de la fe? 3. Jamás tener hambre, jamás tener sed. ¿Qué le ocurre al que le pide a Jesús ese pan? Jamás tendrá hambre, jamás tendrá sed. Esta es la respuesta del Señor. En todo Juan 6, una sola vez aparece la palabra hambre y una sola vez la palabra sed. Y es aquí, en el versículo 35. Todos participamos de la experiencia del hambre y de la sed en el sentido biológico del término. Con mayor o menor capacidad y gusto por la comida y la bebida, esta es una realidad universal. Comemos, bebemos, quedamos satisfechos y luego de un tiempo volvemos a tener hambre y sed. Jesús, al definirse como pan de vida, dice que el que va a Él, es decir, el que cree en Él, jamás tendrá hambre y jamás tendrá sed. La afirmación es absoluta, es categórica, y se refiere a un tipo de hambre y de sed mucho más profundo, hambre y sed de Dios, que se traduce en hambre y sed de sentido, de infinito, de verdad, de serenidad, de paz, de escucha, de esperanza, de justicia, de diálogo, de consolación, de plenitud, de alegría, de compromiso, de respeto. ¿De qué tengo hambre y sed en mi vida hoy? ¿Qué tipo de hambre y sed percibo en el mundo de hoy? En mi familia, en mi grupo de amigos, en mi ambiente. ¿Capto la diferencia entre los distintos tipos de hambre y sed? ¿Dónde busco saciar el hambre y la sed? ¿Tengo hambre y sed de Dios? ¿Tengo hambre y sed de su palabra? ¿Tengo hambre y sed de sentido para mi vida y la de todos? ¿Tengo hambre y sed de los valores del reino? ¿Descubro que en Cristo nunca jamás volveré a tener hambre y sed? Monseñor Licenciado Gabriel Mestre, Obispo de Mar del Plata, Argentina. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.